Bienvenidos al podcast Geoinformación. Prepárense para una inmersión profunda en el mundo de la teledetección. Hoy vamos a explorar cómo la combinación de datos de diferentes fuentes está revolucionando la forma en que mapeamos la biomasa aérea. Esa cantidad de materia orgánica viva sobre el suelo que es crucial para entender el ciclo del carbono y la salud de nuestros bosques. Lo fascinante de este tema es que cada vez contamos con más misiones espaciales que nos brindan información valiosa sobre la vegetación. En este episodio nos vamos a centrar en 3 misiones de la NASA. GEDI-CESAT-2 y NISAR. GEDI con su tecnología LIDAR se centra específicamente en la estructura de los bosques. Y CESAT-2, aunque principalmente mapea el hielo, también captura datos relevantes sobre la vegetación, Y luego tenemos a NISAR. que utilizará un radar de apertura sintética para darnos una cobertura global sin precedentes. Es increíble cómo cada misión aporta una perspectiva única, ¿verdad? Claro. Pero también he leído que cada una tiene sus limitaciones. Por ejemplo, GEDI no cubre las regiones boreales. Y CESAT-2 es sensible a las condiciones atmosféricas. Sí. Y NISAR, aunque global, tiene dificultades para estimar la biomasa en áreas con valores muy altos. Es cierto. Y es ahí donde la fusión de datos entra en juego. Combinando la información. Al combinar la información de estas 3 misiones, podemos superar estas limitaciones individuales y tener una imagen mucho más completa y precisa de la biomasa aérea global. Es como tener un equipo de superhéroes de la teledetección, cada uno con sus poderes especiales. ¿Te gusta esa analogía? Y para ver cómo funciona esto en la práctica, vamos a sumergirnos en una investigación. Que utiliza datos simulados de estas misiones para mapear la biomasa aérea en el condado de Sonoma, California. ¿Por qué elegir Sonoma como área de estudio? Buena pregunta. Sonoma presenta un desafío único para la cartografía de biomasa. ¿Por qué? Debido a su topografía variada, su clima mediterráneo y la diversidad de sus tipos de vegetación. Entiendo. Es como un microcosmos de los desafíos que enfrentamos a nivel global. Y si no me equivoco, los investigadores utilizaron datos simulados en lugar de datos reales de satélite. ¿Puedes explicarnos por qué? Claro. En este caso, las simulaciones se basan en datos aéreos reales de ALES y WABESAR. ALES, ¿ya? Airborne Laser Scanning, y WABASAR es un radar aerotransportado. Vale. Entiendo. Esto les permite a los investigadores crear un conjunto de datos más rico controlado, eliminando las incertidumbres de geolocalización y las discrepancias temporales que tendrían con datos reales de satélite. Es como tener un laboratorio virtual donde se puede experimentar y ajustar los métodos antes de aplicarlos al mundo real. Fascinante. Y hablando de métodos, ¿qué enfoques utilizaron los investigadores para fusionar los datos de estas 3 misiones? Exploran 2 enfoques principales. Cuéntame. Uno basado en una cuadrícula regular de 1 hectárea y otro basado en la segmentación de imágenes en objetos de forma irregular. Ya veo 2 maneras diferentes de dividir el área de estudio. Exacto. Y en ambos casos, se Ujú. utilizan las estimaciones de biomasa de GEDI-YO y SAT-2 para calibrar un modelo de radar de banda L. Un modelo de radar de banda L. Sí, es una técnica esencial para superar las limitaciones inherentes al radar, ¿Cómo cuáles? como la saturación de la señal en áreas con mucha biomasa. Entiendo. Es como si estuvieran entrenando al radar para ver la biomasa a través de los ojos de GEDI e CESAT-2, ¿verdad? Exactamente. En el enfoque basado en la cuadrícula, la imagen de radar se divide en cuadrados de 1 hectárea. Ajá. Luego se utilizan las estimaciones de biomasa de GEDI-YO y CESAT-2 que caen dentro de cada cuadrado para calibrar el modelo de radar de banda L para esa área específica. Interesante. En el enfoque basado en objetos, ¿cómo funciona? En lugar de usar una cuadrícula, se utiliza la segmentación de imágenes para identificar áreas homogéneas en la imagen de radar. Ya veo. Entonces, la diferencia clave radica en cómo se divide la imagen para calibrar el modelo de radar. Exacto. En un caso, se utilizan cuadrangulares, Sí. y en otro áreas con formas más naturales. ¿Y qué enfoque resultó ser más efectivo? Lo interesante es que en este estudio, ambos enfoques produjeron resultados similares en términos de precisión. ¿En serio? Sí, esto sugiere que la elección del método de segmentación puede no ser tan crítica como se pensaba. Qué curioso. Y ahora la pregunta del millón. ¿Cómo midieron la precisión de los mapas de biomasa obtenidos con estos métodos de fusión? ¿Qué indicadores utilizaron? Utilizaron 3 métricas principales. Ahí. El coeficiente de terminación, el Ajá. error cuadrático medio, RMS. ¿Y la diferencia media? MD, entiendo. Es como tener un tablero de control con diferentes indicadores para evaluar el rendimiento del modelo.
¿Y qué revelaron estos indicadores sobre la precisión de la fusión de datos? Los resultados fueron muy alentadores. En general, la combinación de datos de HEDI y CESAT-2 produjo estimaciones de biomasa más precisas que el uso de cualquiera de las misiones por separado. Eso es fantástico. Significa que la fusión de datos realmente está a la altura de las expectativas. Exacto. Y esto nos lleva a una pregunta aún más interesante. ¿Cuál? ¿Qué implicaciones tiene esta mayor precisión para la comprensión del ciclo de carbono, la gestión forestal y la lucha contra el cambio climático? Esa es una pregunta que me muero por explorar. Pero creo que es un buen momento para hacer una pausa y reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido hasta ahora. En la siguiente parte profundizaremos en las implicaciones de esta investigación y en cómo la fusión de datos está abriendo un nuevo capítulo en la observación de la Tierra. Me parece una excelente idea. Retomemos nuestra conversación sobre la fusión de datos para la cartografía de biomasa aérea. Recuerden que estamos analizando un estudio que utilizó datos simulados de HEDI y CESAT-2 y MISAR en el condado de Sonoma, California. Exacto. Un área con una topografía y vegetación tan diversas que la convierten en un laboratorio natural perfecto para probar estas técnicas. Y una cosa que me llamó la atención fue la meticulosidad con la que los investigadores analizaron las características específicas de cada sensor. Es fundamental entender las fortalezas y debilidades de cada sensor para optimizar la fusión de datos. Por ejemplo, HEDI, con su láser de infrarrojo cercano y su huella más pequeña, penetra mejor las copas densas de los árboles, proporcionando detalles increíbles sobre la estructura vertical del bosque. Es como tener una visión de rayos X de la vegetación, ¿no? En cierto modo, sí. Mientras tanto, CESAT-2, que opera en el espectro visible, es más susceptible a la dispersión atmosférica. Dispersión atmosférica. Especialmente en presencia de nubes. Vale. Y su huella más grande significa que promedia la información sobre un área más extensa, Ya. lo que reduce la resolución espacial. Es fascinante cómo cada sensor nos da una pieza del rompecabezas y cómo influyen estas diferencias en la precisión final de los mapas de biomasa. ¿Hay algún sensor que sea más adecuado para ciertos tipos de bosques? Esa es una excelente pregunta. HEDI, por su capacidad de penetrar las copas densas, podría ser más preciso en bosques con mucha vegetación. Tiene sentido. Mientras que CESAT-2 podría ser más adecuado para áreas más abiertas o con menor densidad de follaje. Ya veo. Los investigadores tuvieron que ajustar el modelo de fusión para compensar estas diferencias y obtener resultados más robustos. Es como si estuvieran afinando un instrumento musical para que cada nota suene perfecta. Precisamente. Y no olvidemos los desafíos específicos que tuvieron que abordar, como la sensibilidad de CESAT-2 a las tasas de retorno de fotones. Sí mencionaste eso antes. Recuérdame, ¿por qué es tan importante la tasa de retorno de fotones? Y CESAT-2 funciona emitiendo pulsos de luz láser y midiendo el tiempo que tardan los fotones en regresar al sensor después de rebotar en la superficie. En áreas con vegetación densa, muchos fotones pueden ser absorbidos o dispersados por las hojas, lo que reduce la tasa de retorno y afecta la precisión de las mediciones. Es como si la vegetación estuviera robando fotones y dificultando la tarea del sensor. ¿Cómo solucionaron este problema? Desarrollaron algoritmos de corrección que estiman la cantidad de fotones que deberían haber regresado al sensor si no hubiera habido absorción o dispersión. Es una forma ingeniosa de rellenar la información que falta. Impresionante. Y no olvidemos que estamos hablando del condado de Sonoma, un área con una topografía bastante compleja. ¿Cómo afecta el relieve a la señal de radar y cómo lo tuvieron en cuenta los investigadores? En un terreno montañoso, las variaciones en la pendiente pueden distorsionar la señal del radar, lo que lleva a estimaciones de biomasa erróneas. Para minimizar este problema, aplicaron una corrección del terreno a los datos de radar. Corrección del terreno. Sí, utilizando modelos digitales de elevación para ajustar la señal en función de la altitud. Es como si estuvieran alisando el terreno virtualmente para que el radar pueda ver la biomasa con mayor claridad. Exacto. Al final, todos estos ajustes y correcciones contribuyeron a obtener mapas de biomasa más precisos y confiables. Y ahora la gran pregunta. ¿Qué implicaciones tienen estos resultados para la gestión forestal, la conservación de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático? Las implicaciones son enormes. Imagina poder monitorear la salud de los bosques a nivel global, identificar áreas de alto valor de conservación, cuantificar el carbono almacenado en la vegetación y tomar decisiones más informadas sobre la gestión forestal. Es emocionante pensar en las posibilidades, ¿verdad? Sin duda. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué otras aplicaciones se podrían desarrollar a partir de la fusión de datos multisensor? Esa es una pregunta que me encantaría explorar en la siguiente parte, retomando nuestra inmersión en el mundo de la fusión de datos para el mapeo de biomasa aérea. Me quedo pensando en el impacto real que esta tecnología puede tener en la forma en que
comprendemos y gestionamos nuestros bosques, Es que ya no se trata solo de saber cuánta biomasa hay. sino de entender dónde se encuentra, cómo está estructurada y cómo está cambiando. Ya. Y esta información es clave para una variedad de aplicaciones como el monitoreo del cambio climático La gestión forestal y sostenible. la conservación de la biodiversidad. Consideremos, por ejemplo, el cambio climático. La deforestación y la degradación forestal son grandes contribuyentes a las emisiones de gases de efecto invernadero. Y con mapas precisos de biomasa aérea. Podemos rastrear la pérdida de bosques a nivel global, cuantificar las emisiones de carbono asociadas y evaluar la eficacia de las estrategias de mitigación. Esto nos da una herramienta poderosa para responsabilizar a los países y las empresas por sus compromisos climáticos. Es como si tuviéramos un sistema de contabilidad global para el carbono forestal, ¿verdad? Podemos ver dónde se están produciendo las mayores pérdidas, quiénes son los responsables y cómo están funcionando las estrategias de conservación y restauración. Esto nos permite tomar decisiones más informadas y estratégicas. Exactamente. Y en el ámbito de la gestión forestal, esta información es esencial para la planificación de la cosecha La evaluación de la salud de los bosques. y la prevención de incendios forestales. Podemos identificar áreas de alto riesgo, optimizar la gestión de recursos y proteger los ecosistemas más vulnerables. Y no olvidemos la importancia de la conservación de la biodiversidad. Con mapas detallados de la estructura forestal. Podemos identificar áreas de alto valor de conservación como bosques primarios o áreas con una alta diversidad de especies y priorizar su protección frente a las presiones humanas. Y mirando hacia el futuro, la fusión de datos tiene un potencial aún mayor. Imaginemos algoritmos que combinen datos de diferentes sensores con información climática, topográfica e incluso socioeconómica para crear modelos predictivos aún más sofisticados. Modelos que nos permitan anticipar los impactos del cambio climático en los bosques, optimizar las estrategias de gestión forestal y desarrollar sistemas de alerta temprana para la deforestación ilegal o los brotes de plagas. Es emocionante pensar en las posibilidades. Sin duda. Y aunque la tecnología es una herramienta poderosa, su eficacia depende de cómo la utilicemos. La fusión de datos nos proporciona información valiosa. Pero la responsabilidad de utilizarla para un futuro más sostenible recae en nosotros. Totalmente de acuerdo. Debemos usar este conocimiento para tomar decisiones informadas, promover políticas responsables y fomentar una relación más armoniosa con nuestro planeta. En última instancia, el futuro de nuestros bosques depende de nuestra capacidad para usar la tecnología de manera sabia y ética. Y con esa reflexión, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta. ¿Cómo creen que la geoinformación puede contribuir a construir un futuro más sostenible? Los invitamos a seguir explorando este apasionante campo y a usar este conocimiento para marcar la diferencia. Muchas gracias por acompañarnos. En esta inmersión profunda en el mundo de la fusión de datos para el mapeo de biomasa aérea. Esperamos que esta información les haya inspirado a seguir aprendiendo y a participar en la construcción de un futuro más verde y sostenible para todos. Hasta la próxima.